Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes esta noche. Veo que hay bastante participantes. Gracias al director general también por la oportunidad, al licenciado Juan y a todos los compañeros de enfermería que están hoy con nosotros para aprender un poquito más de nuestra maravillosa profesión y nuestra maravillosa especialidad. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve, Anto. Muy bien. Se observa bien, doctora. Bueno, bueno, perfecto. Eh, Elegí este tema, o sea, el licenciado Vázquez me había dado un montón de temas de los cuales podíamos hablar. Y elegí este tema porque es un tema súper interesante. De hecho, que hoy día, como son varios los trastornos del humor, ya no hablamos de trastornos, sino del espectro de los trastornos del humor, o espectro de bipolar. Bueno, según el CIE-10, que es el manual aceptado por la OMS, tenemos dentro de los trastornos del humor la depresión, dentro del cual tenemos el episodio depresivo, que es, por ahí es único, o el trastorno depresivo recurrente, que es un episodio depresivo que va seguido de otros episodios depresivos, que sabemos que eso es lo más frecuente. Después, otro trastorno del humor es el trastorno bipolar, que tenemos el episodio maníaco y mixto aparte del episodio depresivo. Y tenemos los trastornos persistentes del humor, que son un poquitito menos conocidos, también en frecuencia son en frecuencia son menores. Tenemos la distimia y la ciclotimia. Finalmente voy a dar el concepto y las características clínicas de esos trastornos, que también son bastante interesantes, pero como dije, menos frecuentes. Es importante diferenciar de que el trastorno bipolar o trastorno del humor es diferente a la psicosis, porque el trastorno del humor es una alteración del estado del ánimo y la psicosis que nosotros conocemos, ¿verdad? Esquizofrenia, esquizofreniforme, trastorno delirante, es una alteración del pensamiento, del contenido o del curso del pensamiento. O sea, una persona que tiene trastorno bipolar, su afectación máxima es el humor. Puede o no estar afectado el pensamiento, a diferencia del psicótico en el cual sí o sí se afecta el pensamiento. Bueno, acá vemos cómo es nuestro estado de ánimo normal. Se ve acá que de repente, esto sería la eutimia. Eutimia viene de eu normal y timia viene de ánimo, o sea, un ánimo normal. Hay días, ¿verdad?, que de repente estamos un poco más tristes, son días nomás. Estar triste unos días no es patológico, no es una enfermedad eso. De repente nuestro ánimo está normal y hay días de repente, no sé, recibimos una buena noticia, cobramos, entonces recibimos plata, recibimos un aumento de sueldo, una linda noticia, entonces esos días nuestro ánimo está un poquito más elevado, sin llegar a lo patológico. Vamos a poner que la línea de intensidad de la normalidad serían 2 rayas, ¿sí? De repente estamos un poquito más tristes, un poco más, pero pasado la segunda raya ya hablamos de una alteración del ánimo patológica, por ejemplo, una tristeza patológica que ya sería la depresión. O sea que el estado de ánimo fluctúe es normal, solo que tiene un nivel de intensidad. O sea, pasado, por ejemplo, estas 2 rayas, ya hay una alteración de la funcionalidad y ahí ya hablamos de una alteración del estado del ánimo. ¿Ven? Acá un poquitito de tristeza, acá un poco más feliz, acá un ánimo estable, después súper más feliz porque recibí una noticia que me encantó, acá un chiquitito más triste, y así sucesivamente.
Para representar, después vamos a hablar bien de los síntomas de un episodio depresivo. Dijimos que este era el ánimo normal y las dos rayas hacia arriba sería una alegría, hasta acá sería una alegría normal. Y lo mismo la tristeza, hasta acá sería una tristeza normal. Cuando esta tristeza ya pasa el nivel de normalidad, ya hablamos de un cuadro depresivo. Generalmente pasa en nivel de síntomas, que vamos a referir en un rato, y en tiempo. ¿Por qué les digo eso? Porque de repente no es depresión estar triste 2-3 días, no. Depresión es estar triste un mínimo de 2 semanas o 15 días. Ahí sí ya podemos hablar de depresión. Pero antes de eso no. Chiquitito de días nomás y una intensidad leve de síntomas no. El episodio depresivo recurrente es el que la persona tiene un episodio depresivo, se recupera y después vuelve a tener otro episodio depresivo. Esa generalmente es el promedio de los pacientes. ¿Por qué? Porque se vio, ¿verdad?, que la depresión es una enfermedad recurrente que de repente uno tiene un episodio depresivo y al tener un episodio depresivo aumenta muchísimo más el porcentaje de tener un segundo. Después, si tenés un segundo, aumenta muchísimo más el porcentaje de tener un tercero. Por eso la importancia de mantener la medicación durante un tiempo crónico. Yo generalmente en la primera consulta ya sean todos los trastornos, ¿verdad?, que veo, yo ya le digo, ¿verdad?, la medicación es por tiempo prolongado. No es que vos ves que no es que vos ves que te sentís mejor y ya tenés que dejar la medicación. No es como un antibiótico. La medicación es como mínimo 2 años o 3 años. Por supuesto que varía de acuerdo otra vez al trastorno, a las características clínicas. Porque lo que no me gusta que después me diga el paciente, después de 3 meses y me diga, doctor, yo dejé la medicación porque me sentía bien y yo pensé que tenía que dejar. O sea, yo en la primera consulta ya si deja ya es por su responsabilidad, porque generalmente ya le explico el tiempo que tiene que seguir la medicación. Hablamos de los trastornos del ánimo que son crónicos o persistentes. Ven acá la distimia. Ven que nos llega hasta la tristeza patológica, la intensidad. Justamente esa es una de las características. La distimia sería como una depresión leve a moderada en síntomas, pero que dura bastante tiempo. Igual genera disfuncionalidad porque es como una persona triste todo el tiempo. Me acuerdo de un profesor, yo una vez le pregunté, doctor, profe, ¿qué es lo que es la distimia? ¿Y cómo es lo que es la distimia? Le pregunté. Y me dijo algo así, me respondió, los distímicos son los amargados. Lastimosamente, más o menos tiene razón porque el distímico nunca está bien, ¿sí? A lo mejor son menores los niveles de síntomas, pero es el que siempre está triste. Incluso algunos le clasifican como una personalidad depresiva, porque se le conoce lo depresivo. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que el nivel de normalidad, dijimos hasta 2 rayas? La manía es una alegría, pero ya patológica. Una vez también un paciente me dice, doctora, qué gusto estar maníaco. Realmente ha de dar gusto estar con una energía impresionante, estar súper alegre, 20 de 10 que te dicen los pacientes, pero lastimosamente esta alegría ya es patológica y ya genera muchísimas disfuncionalidades y problemas, tanto a nivel laboral, académico, familiar, etc. Acá ya vemos el trastorno bipolar, que generalmente consta de episodios maníacos, depresivos, periodos de eutimia, pequeños episodios de tristeza, de alegría normal, eutimia otra vez, y de repente otra vez una depresión, una tristeza. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que quiero yo mostrar con este gráfico? Que el bipolar tiene episodios donde está completamente normal en su estado anímico. Siempre cuento el caso de una vez un paciente, o sea, una vez en consultorio llegó una señora con su hijo que estaba psicótico. Yo le hice el diagnóstico de esquizofrenia, le mediqué
súper bien, el paciente mejoró súper, y nada, yo hablé súper bien con la señora, y después de un tiempo, el paciente le trae a la señora súper maníaca. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que yo, que supuestamente soy psiquiatra y que debería darme cuenta de los diagnósticos o de las características, yo no percaté ninguna característica anormal en la señora. O sea que el bipolar, entre crisis, si se mantiene bien, pasa totalmente desapercibido. De hecho que mucha gente, si se medica bien, por ahí a nuestro alrededor es bipolar y nosotros no sabemos. Parecido. De repente acá, la presentación de este caso es un primer episodio maníaco y después vino la depresión. Y en el otro caso, vino una depresión y después un episodio maníaco. O sea, cualquier tipo de presentación puede dar. Y el otro trastorno del humor persistente es la ciclotimia. Vamos a ver más adelante, la ciclotimia es como un trastorno bipolar porque tiene alteraciones del estado del ánimo hacia arriba y hacia abajo. No son tan intensas como el trastorno bipolar, pero sí son duraderas. ¿Ven? Fluctúa muchísimo, no, la intensidad no es tan alta, no pasa las 2 rayas, pero en tiempo es largo. Y el ciclotímico, como yo les diría que es ese o sea, no es pero es ese acelerado, pero que de repente no tiene muchos problemas en la vida diaria. Por ahí, qué sé yo, un poco más acelerado y voy a decir, este no está tan bien, pero funciona bien, trabaja bien, le va bien en la facultad, relativamente buena familia, pero algo no está bien, algún tornillito no está bien. Ese es el ciclotímico. Bueno, la epidemiología. La depresión siempre se da más en mujeres, 20 a 30 por 1000 hombres y 40 a 90 por 1000 mujeres. Una vez me decía una paciente, doctora, ¿por qué lo que yo tengo depresión? Una mujer. La respuesta que se me pasó por la cabeza acordándome de esto es de que el hecho de que nazcamos mujeres ya hace que tengamos más riesgo de tener depresión. Lastimosamente es así, ¿verdad? En algún momento de la vida, por algún factor causal, nosotras las mujeres tenemos mucho más riesgo de presentar un episodio depresivo. Aproximadamente igual 5 a 10 por 1000 para ambos sexos se presenta el trastorno bipolar. ¿Ven? Acá la depresión es una torta. Bipolar es menor, en menor frecuencia que la depresión y el resto la normalidad. El trastorno bipolar y los trastornos del humor hacen que las personas pierdan muchos años de vida por diferentes tipos de circunstancias. De hecho, que para que se llegue a un diagnóstico de trastorno bipolar, más o menos se tardan 10 años. ¿Por qué? Porque primero le diagnostican solo depresión, después le diagnostican solo trastorno de personalidad, después si tiene síntomas psicóticos le diagnostican esquizofrenia y después recién a veces le hacen el diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque sabemos que el diagnóstico en psiquiatría es de curso longitudinal. O sea, difícilmente o a veces nosotros le vemos una vez al paciente y ya sabemos qué es, ¿verdad? Excepto cuando es muy florida la sintomatología. Pero en algunos casos no, necesitamos varias evaluaciones. Acá se ve que en número 1 están los trastornos depresivos unipolares, que dijimos ya el promedio de todas las depresiones son recurrentes, o sea, se repiten. Y representa un 11.9% del total de todos los otros trastornos. Después, en quinto lugar, está el trastorno por consumo de alcohol. En séptimo lugar, la esquizofrenia. Y en noveno lugar, el trastorno bipolar. Prevalencia de trastornos psiquiátricos en medicina interna, es como una cultura general, más o menos 29%. O sea, generalmente no quieren luego consultar con el psiquiatra. Primero se van al clínico, al neurólogo, al médico de familia, y después recién llegan a nosotros, ¿verdad?
Eso fue mejorando un poco más, pero igual está el tabú de que los psiquiatras solo medicamos a los locos y que medicamos demasiado. ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos que llegan a medicina interna? Siempre están los trastornos de ansiedad en primer lugar. Después está la depresión, otros, y el trastorno de pánico dentro de los trastornos de ansiedad, que es el más, digamos que el más característico. Pero la depresión es en primer lugar generalmente el motivo de consulta en consultorio externo. Y en estos casos llega, ¿verdad?, a medicina interna. Bueno, vamos a la pregunta de por qué se produce el trastorno bipolar. ¿Por qué él nació bipolar? Sí o sí, siempre yo digo eso, tiene que haber suma de dos factores. Un factor genético y algo que haga que ese gen que está tratando de mantener la homeostasis, que está tratando de mantenerse en equilibrio, de mantener la normalidad, hace que entre en corto, se desorganice y se desarrolle el trastorno depresivo o trastorno bipolar. Por eso que es muy importante, o sea, la genética está comprobada porque hay mayor concordancia en gemelos homocigotos. Y dentro de la genética también entra la herencia. O sea, por supuesto que un hijo de un bipolar va a tener mucho más riesgo, va a presentar un mayor porcentaje de riesgo de tener un trastorno bipolar que de unas personas donde ambos padres no tienen ningún trastorno del humor. Pero que uno de los padres sea bipolar tampoco nos garantiza al 100% de que el hijo va a ser bipolar. Por eso que está el otro factor que se tiene que sumar, que es lo que desencadena o despierta ese gen alterado del trastorno. Bueno, algunas personalidades que tienen más riesgo de tener los trastornos del humor son los dependientes. Sabemos que ellos de repente tienen más riesgo de tener episodios depresivos. Los dependientes son los que es como que son los que no pueden vivir sin la otra persona, los que son adictos pero a otra persona, ¿sí? De repente esas parejas así tipo tóxicas, que no pueden dejarse, que no pueden separarse, no puedo ir sin ella, no puedo ir sin él, a pesar de que sabe que esa relación no funciona bien. Después también las personas obsesivas tienden más a tener depresión y por supuesto las de tipo melancólico. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Y el ambiente, que es lo que les dije, que suma a lo genético cuando hay estresores crónicos o experiencias tempranas. Estresores crónicos puede ser, por ejemplo, una dificultad económica, un ambiente laboral difícil, un ambiente académico complicado, un ambiente familiar hostil. Y las experiencias tempranas son, por ejemplo, y lo más frecuente, la pérdida de uno de los padres y el tema de los abusos sexuales. O sea, eso es muy importante porque marca bastante el pronóstico de una persona que por ahí ya tiene luego el riesgo genético, la vulnerabilidad genética de presentar un trastorno del humor. Factores precipitantes, esos son factores predisponentes, ¿sí? Factores precipitantes son los que es, ¿verdad? Los que desencadenan acontecimientos vitales como pérdidas, duelos. También una enfermedad médica puede hacer que se desarrolle el trastorno del humor. Enfermedad de Parkinson, virosis, ACV, cáncer y sustancias de abuso, que hoy día es nuestro pan de cada día, el tema del consumo de drogas. Y los procesos intermedios son los que están así presentes también, los psicológicos, las distorsiones cognitivas, la neuroquímica, que hay alteración de la serotonina y noradrenalina, y también se pueden ver anormalidades endocrinas. En los bipolares, por ejemplo, se ve mucho la alteración del eje tiroideo y el eje cortisol. Y hay otros factores fisiológicos también. O sea, para resumir, hay factores predisponentes
o que hacen que una persona tenga riesgos genéticos de personalidad y ambientales. Y los factores precipitantes que hacen que los genes o el riesgo de tener la enfermedad se desencadene. Y ahí están los acontecimientos vitales, las condiciones físicas y algunos procesos ya más intermedios. Bueno, acá les quería mostrar el consumo de glucosa de una persona en depresión. Ven que es lo amarillo sería el consumo de glucosa o la funcionalidad del cerebro en este caso. En esta persona se inició un tratamiento y acá mejoró muchísimo la irrigación y por supuesto el consumo de glucosa y la funcionalidad. Bueno, vamos a empezar hablando de la depresión. Uno de los síntomas depresivos es la tristeza patológica, que generalmente es, como dije hace rato, más intensa o más persistente que la normal. No es depresión estar triste 2 o 3 días. Depresión es estar triste en un promedio de mínimo 15 días. Mínimo 15 días. La depresión admite muy diversos grados de severidad. Antes que eso, les quería decir también que hay como un equivalente de la tristeza, que es la irritabilidad. De repente hay una persona que no se muestra triste, pero un equivalente o algo parecido que también se toma en cuenta es esa persona que anda nerviosa, que no le gusta nada, tipo mecha corta, ¿sí, verdad? Ese es como un equivalente de la tristeza. O sea, el paciente puede estar triste o irritable. Y la depresión admite diversos grados de severidad. Esto es muy cierto. Hay muchas depresiones leves y moderadas. Por ahí nosotros alguna vez tuvimos. ¿Qué son depresiones leves o moderadas? Son depresiones que tienen pocos síntomas y también de repente que no dura un tiempo mínimo de 15 días. De repente, qué sé yo, estar triste 10 días, tener poca energía durante ese tiempo, sentirse desconcentrado, un poco más pesimista, pero eso no más. Eso sería tipo una depresión moderada y leve con menos síntomas, que a veces tiene remisión espontánea, totalmente porque nos genera muchos problemas en el funcionamiento. Entonces pasa sin que uno se medique o sin que uno haga psicoterapia. De hecho, no está lo tan indicado la medicación en este tipo de depresiones, sino más bien la psicoterapia. Y los síntomas psicóticos pueden estar presentes en casos graves, ¿verdad? La depresión grave puede tener delirios de culpa. Yo tengo la culpa de que vino el COVID en el mundo, ¿verdad? O sea, es ilógico, pero es un delirio, ¿verdad? En fin. Bueno. Sabemos, ¿verdad? Todos o conocemos que la apariencia del depresivo es triste. Por ahí puede tener una agitación, es más raro, pero se puede dar también. Y como un retraso tanto en el pensamiento como en los movimientos. No establece contacto visual, mira hacia abajo. El afecto triste, de repente puede estar bien y después llorar. Un vacío afectivo, ansiedad, irritabilidad, un desinterés y una incapacidad para disfrutar. O sea, antes le gustaba jugar piqui, le gustaba jugar fútbol, hoy día ya no le gusta nada de eso. Antes la mujer le gustaba irse a la peluquería, irse al gimnasio, hoy día ya no le gusta. O sea, no disfruta de las cosas que antes le gustaba hacer. Disminución de la energía, eso es muy importante, se cansa fácilmente, quiere de repente hacer las cosas pero no le da la fuerza. Falta de concentración y memoria, o sea, generalmente no entienden lo que pasa fuera de su entorno, entonces no pueden memorizar. ¿Verdad? O sea, entonces ellos te dicen, doctora, no tengo más memoria. En realidad no es una alteración de la memoria, sino de la atención, porque él está pensando ahí en sus ideas de culpa adentro de él, y afuera está desatento. Y de repente ya empieza también a preocuparse por los síntomas físicos. El pensamiento depresivo es de minusvalía, incapacidad, inseguridad,
pesimismo, desesperanza, sentimientos de culpa, y ya sabemos todo que lo más grave son las ideas de muerte y de suicidio. Hoy me decía una paciente: doctora, hace un tiempo yo ya no me siento poco, no me siento nada, siento que yo no tengo nada que me haga atractivo, me decía hoy una paciente. Eh, Muy importante los síntomas somáticos, porque a veces, sobre todo en niños y en pacientes de tercera edad, se manifiestan más, por dolores, problemas de sueño, por problemas de sueño, por problemas de apetito y la disminución de la libido. Y los síntomas psicóticos, ideas delirantes de culpa, minusvalía, hipocondría, nihilismo, como que siente que parte de su cuerpo está muerto, y de persecución. Y alucinaciones auditivas de voces, de repente voces que le dicen que cometa un suicidio, o de repente escuché un caso, ¿verdad?, hace poco de una persona que estaba depresiva y era una idea de suicidio y después de homicidio. Porque de repente ellos creen que es la única, es tanta la idea delirante que tiene que creen que es la única solución para ella y para la otra persona. Bueno, y otros síntomas: tendencia al aislamiento social, ya dijimos ya, somatizaciones, por ahí también síntomas de ansiedad, síntomas obsesivos y fóbicos. Un tipo de depresión es la melancolía. En este tipo de síndrome, la persona no disfruta de lo que antes disfrutaba, está como reactiva, nada no le llama la atención. Tiene un insomnio, generalmente el ánimo empeora, tiene un empeoramiento matutino del humor, puede estar inhibido o agitado, tiene una pérdida marcada de apetito, por lo cual pierde el peso y pérdida de la libido. Esas serían las características melancólicas de una depresión. Otro tipo de depresión es la atípica, donde hay una ansiedad marcada, y generalmente en la depresión hay insomnio. Acá hay todo lo contrario. Acá hay hipersomnia, duerme demasiado, hay un apetito aumentado, por ende un aumento de peso y una fatiga extrema. Esa es la atípica, porque supuestamente la depresión típica pues te da insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, etc. Después hay un trastorno afectivo estacional, que tiene características de lo que vimos acá arriba, una depresión atípica. Generalmente se da más cuando la luz del sol no está, en otoño e invierno, y aumenta el aumento de la apetencia por dulces. Esta atípica también tiene el aumento de la apetencia por dulces. Y eso se da mucho en la cronobiología, que es una ciencia interesante que habla justamente de las alteraciones del ritmo circadiano. Nosotros tenemos un núcleo en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, que cuando hay una luz activa, entonces empieza a liberar todas las sustancias que creen, o sea, que nos hace estar activados, la luz, ¿sí? Y una vez que la luz se apaga, el núcleo supraquiasmático también se apaga y hace que crea que necesitamos descansar, y se prepara para eso. Por eso que es importante, por ejemplo, uno de los consejos del insomnio es dormir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz de la tele, la luz del celular activan ya ese núcleo supraquiasmático que activa el ritmo circadiano. Bueno, y esto tiene que ver un poquito también con ese ritmo circadiano. Personas que se deprimen en otoño y en invierno, donde hay menos luz solar. Bueno, ¿cómo se maneja el paciente? Apoyo básico, explicación de la enfermedad, de los círculos viciosos, ¿verdad? Porque muchas veces las crisis, por ejemplo, suicidas, son crisis, aparecen y desaparecen. Por eso es muy importante que uno le explique eso al paciente, que no es que todo el tiempo va a estar con idea suicida. De repente se presentan en algunos momentos y en otros momentos se calman.
no tomar decisiones cuando uno está depresivo, porque es como que uno no ve bien las cosas, tiene un lentejú, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi colegio, voy a dejar mi facultad, no. Esperar, darle un reposo y vamos a levantar freno de mano y una vez que usted esté mejor de ánimo, ahí vamos a tomar decisiones. Explicar el tratamiento, por supuesto, evaluar la suicidalidad y un tratamiento farmacológico. Nosotros conocemos todos los tratamientos, creo que si de por ahí no hay gente extra del psiquiátrico, el tratamiento farmacológico son los antidepresivos. Sobre todo los IRS que significan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluoxamina, escitalopram. Los tricíclicos que hoy se usan cada vez menos. Después hay algunos duales o antidepresivos un poco más fuertes, la venlafaxina, bupropión, y a veces medicaciones coadyuvantes, como por ejemplo nuestro clonazepam, que siempre nos ayuda al comienzo. Una tablita nomás que muestra las dosis de los tricíclicos, que se usan poco. Esto sí es importante, la dosis de los inhibidores, dosis mínima, dosis máxima. Ya incluso. Los IMAO, que prácticamente ya desaparecieron, la venlafaxina, el bupropión, que es el antidepresivo que se usa también para dejar de fumar. Y estos, acá trazodona es lo que tenemos, que es la, bueno, no voy a dar nombres comerciales, pero es uno de los que tenemos que se usan para dormir. Muy importante aclarar al paciente que no es que hoy va a tomar la medicación y mañana ya se va a levantar con todo el ánimo. No, la medicación tiene una latencia de inicio de acción de aproximadamente 2 semanas. La dosis tiene que ser óptima, porque de repente no quiere subir y está aguantando ahí los síntomas depresivos porque no quiere subir la medicación. El tiempo suficiente de mantenimiento es de mínimo de 4 a 6 meses. Es lo que yo les dije, que le digo ya al paciente en la primera consulta. Y esto estamos hablando cuando es una depresión no complicada. Cuando hablamos ya de una depresión con síntomas psicóticos, con múltiples intentos de suicidio, no sé, yo abriría mi corchete, la ventana, la puerta y diría que es un tiempo indefinido. No reforzar sentimientos de culpa, orientar a la familia y muy importante es cuándo derivar al paciente. A psiquiatría, a la urgencia. Un caso voy a presentar. Mujer de 49 años, viuda hace 5 años, muerte súbita del marido, 3 hijos adolescentes. Su padre falleció poco antes que el marido. Hace 8 meses, o sea, cumple el tiempo porque 15 días nomás necesitábamos para diagnosticar una depresión. Empieza a sentirse mal, tristeza, inseguridad, dificultad para enfrentar el trabajo, retrasa, gran preocupación por el manejo de la rebeldía de los hijos y llora por cualquier pavada. Apetito y sueño normales, hay una disfunción laboral, 4 meses sin trabajar. Siempre fui la más alegre y muy amiguera, ahora no tengo ganas ni de salir. Cuando salgo me da mucha angustia y palpitación. Esta es la anedonia, o sea, todo lo que antes le gustaba hacer, hoy día ya no le gusta. Recibió un antihisténico, de repente eso que te dan así para tener más energía. Clonazepam y fluoxetina. Fue irregular con el tratamiento, por lo cual no vio resultados, le daba sueño y abandonó. Primer episodio en la vida, no antecedentes familiares conocidos. O sea, acá cumple el criterio de tiempo y tenemos un síntoma, tristeza, otro síntoma, dificultad para enfrentar el trabajo, retrasa pendientes, preocupación por la rebeldía de los hijos y llanto fácil. Bueno, se le inició venlafaxina, lleva 1 mes tomando, tolera bien la dosis, al principio le dio malestar gástrico, pero hoy día ya está contenta, bien de ánimo, estuvo de viaje con un grupo de amigos y disfrutó. Antes no quería más ni salir a la esquina, ahora me animo a todo. No hay ansiedad, mi vida se estabilizó, ni irritabilidad.
Volvió a sentir la emoción que sentía antes, está recuperando el trabajo atrasado y aumentó de peso, duerme bien a la noche. O sea que este es un caso, gracias a Dios, exitoso. Bueno, eso es con respecto a la depresión. Lo que hay que atender más frecuentemente con respecto a la depresión, siempre atender es el tema de las ideas, planes e intentos de suicidio. Que no es lo mismo, ¿eh? Tener una idea, de repente yo digo, ¿qué pasaría si no existo más? Ahora, si yo digo, ¿qué pasaría si no existo más? Y me voy y compro un arma para no existir más, a ella es diferente. O me voy y compro un arma y intenté dispararme, pero no me salió, es mucho más grave aún, ¿sí? Por eso es muy importante esa especificación de gravedad del episodio depresivo. Tener mucho en cuenta. Bueno, el trastorno bipolar, que es el otro, el trastorno del humor, dijimos ya, ¿verdad? Que es mucho menos frecuente que el episodio depresivo. 5 a 10 por 1000. Igual en ambos sexos son los que presentan el trastorno bipolar. Bipolar porque tiene dos polos. La alegría patológica, que es la manía, y la tristeza patológica, que es la depresión. Esto también se le llama episodio de trastorno maníaco depresivo. El paciente está eufórico o incluso también está irritable. Tiene una apariencia característica para los que trabajan en el neuro, ya saben, ¿verdad? Así tipo de lejos uno puede decir, ese es bipolar, ¿verdad? Es hiperactivo, desinhibido, habla con todo el mundo aunque no le conozca, duerme poquito tiempo y se siente súper descansado, se levanta con mucha energía. A diferencia del depresivo, tiene el apetito y la libido aumentado. Y por eso también, por la autoestima elevada, también puede realizar tipo gastos excesivos. Pensamiento y lenguaje, como el pensamiento es muy rápido, se le fugan las ideas, antes de terminar una idea ya pasa otra, tiene mucha expansividad, como se siente tan bien, con tanta autoestima, súper inflado, ya empieza a tener delirios de grandeza. O sea que yo soy lo máximo, tengo muchísimas ideas de negocio, voy a ganar millones de guaraníes, bueno, y ahí empieza ya a, a tener esas conductas disfuncionales. Por supuesto que también puede presentarse síntomas psicóticos. Dios me habla, Dios me va a poder de sanar, etc. Y generalmente no tiene conciencia de enfermedad. ¿Para qué me llega al doctor si yo estoy súper bien? De 1 al 10 estoy 20. ¿Para qué me llega al doctor si yo estoy bien? Bueno, el trastorno bipolar es uno de los trastornos que empieza desde más joven, ¿sí? Aproximadamente 15 años, 20. O sea, el 90% empieza antes de los 50 años. Raramente después tiene un nombre especial, este tipo de trastorno bipolar que vamos a ver más adelante. Es lo que dijimos hace rato. El trastorno, el bipolar tiene una recuperación total entre episodios afectivos, aunque tiene un gran impacto en el curso de la vida. Pero uno perfectamente no se va a dar cuenta que el bipolar tiene un trastorno psiquiátrico cuando está entre las crisis, cuando está eutímico, si no te cuentas. De hecho que hay muchas personas que tienen muy buena funcionalidad, ejercen cargos muy importantes, que tienen mucho éxito en lo que hacen y son bipolares. Tiende a ser recurrente cuando cada vez episodios más frecuentes y menos dependientes de estresores ambientales. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando... Por favor, apague su micrófono para poder escuchar. Gracias. O sea, ¿qué significa eso? Que si el bipolar tiene un episodio depresivo, un episodio maníaco, va a tener también, así como el depresivo, cada vez episodios más frecuentes y con menos estresores. Incluso a veces nosotros decimos, ¿por qué lo que recayó no dejó la medicación, no tomó alcohol, no tiene problemas clínicos, pero recayó?
No encontramos a veces ningún factor causal que le pueda dar la recaída. Por eso que es muy importante recalcarle al paciente la continuidad del tratamiento. Yo siempre le explico, le digo que es como una persona que se rompe la pierna. ¿Sí? Alguien trabajó conmigo, ya habrá escuchado eso, ¿verdad? La persona que se rompe la pierna una vez usa un yeso y no puede la persona salir ya a correr a la semana. O sea, puede, ¿verdad? Va a salir a correr y se va a volver a fracturar. Y esa segunda fractura o la recuperación de la segunda fractura nunca va a quedar la pierna normal a como estaba antes de fracturarse. Y así también pasa con el cerebro. Bueno, tiende a ser recurrente, cada vez episodios más frecuentes y menos dependientes de estresores ambientales. Habitualmente presentan ambos polos. Al bipolar casi siempre tuvo un episodio maníaco y uno depresivo también. Es importante la información que nos da el acompañante y ver una visión longitudinal. ¿Por qué? Porque de repente cuando le vemos al paciente bipolar podemos verle solo en su episodio depresivo y decimos, ah, no, este es un depresivo. Pero en realidad, si nosotros preguntamos un poco más hacia atrás y longitudinalmente, vemos que también estuvo acelerado, que también estuvo una alegría patológica, entonces ahí ya podemos diagnosticar un trastorno bipolar. Y ustedes saben que es muy importante el diagnóstico diferencial entre una depresión unipolar y una depresión bipolar, porque la depresión bipolar ya se trata con estabilizadores del ánimo, y la depresión unipolar, que es solo depresión, solo antidepresivos. Evaluar muy importante el riesgo de suicidio, que de repente tenga una alegría patológica no implica que no va a tener riesgo de suicidio, porque hay una irritabilidad. Y como ellos están más propensos a de repente tomar alcohol, consumir drogas, ahí también aumenta el riesgo de suicidio. Justamente acá está la comorbilidad con drogas. Los cicladores rápidos son los que tienen más de 4 ciclos en un año. O sea, en un año, por ejemplo, depresión, manía, manía. Muchos ciclos en un año. Y el trastorno bipolar es bastante hereditario. O sea, tiene mucha carga genética. Bueno, el riesgo de tener enfermedades y de muerte de un espectro bipolar va de 2 al 6%. Acá tenemos el bipolar tipo 1, que es el que presenta manía y depresión. El bipolar tipo 2, hipomanía y depresión. El tipo 3, que es el depresivo que se le da un antidepresivo y ahí aparece el episodio maníaco, el viraje a la manía o switch maníaco. Y el tipo 4, que es generalmente el que tiene un episodio después de los 50 años, o sea, ya grande. Acá está. Para saber los tipos. El tipo 1 es manía y depresión. Incluso puede ser solo manía. Con un episodio maníaco nosotros ya podemos diagnosticar trastorno bipolar tipo 1. El tipo 2, ven, son episodios depresivos e hipomaníacos. ¿En qué se diferencia la manía de la hipomanía? Generalmente son los mismos síntomas. Son un estado de ánimo elevado, aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas o un pensamiento muy acelerado, distraído, se mete mucho en actividades dirigidas a un objetivo, por ejemplo, estudia muchísimo, trabaja muchísimo, o también en actividades que pueden ser perjudiciales, consumo de drogas, sexo indiscriminado, gastos. Estos síntomas en un tiempo de una semana o menos, si se medicó, se llama manía. El maníaco generalmente pierde la funcionalidad, o sea, el maníaco, por eso que decíamos, o sea, qué gusto estar maníaco por la alegría, pero el maníaco pierde el trabajo, pierde la familia, pierde el estudio, y generalmente pueden también presentar síntomas psicóticos. A diferencia del hipomaníaco, que tiene los mismos síntomas que un maníaco, pero en un tiempo más corto, 4 días más. De hecho que muchas veces en el bipolar tipo 2, como él siempre está depresivo,
Estos días de hipomanía incluso se ven como mejorías, ¿verdad?, del cuadro depresivo. Qué bien que está fulano, en realidad está hipomaníaco. Y una diferencia de la hipomanía y la manía es que el maníaco es leve nomás el aumento de la energía o de la alegría, que hace que la disfuncionalidad no sea muy alterada o no sea muy grande. Por ahí ese aumento de la energía le hace funcionar más muchas veces. Bipolar tipo 1. Tipo 2 son depresiones generalmente, más frecuentemente, y pequeños días de hipomanía. Tipo 3 es el que les dije. El paciente que aparece depresivo, se le da un antidepresivo y hace el viraje a la manía. Rápido, rápido. O switch maníaco, ¿sí? O viraje a la hipomanía también se ve aquí. O sea, tipo 3 es el que se le pilla que es bipolar o se le descubre que es bipolar porque se le da un antidepresivo. Y el tipo 4 es el que generalmente se presenta a un episodio depresivo ya a una edad bastante avanzada. Este es el espectro bipolar, ¿sí? Lo que hablamos hace rato. Bueno, los tipo 2, dijimos que el seguimiento de 86 bipolares tipo 2 en un promedio de 13 años se le siguió a intervalos regulares. Se vio que eran sintomáticos en un 53.9%. Síntomas depresivos bastante tiempo. Acá podemos ver, ¿se acuerdan? Más episodios depresivos que hipomaníacos. Hipomanía menos, ¿ven? 1,3% nomás. Episodios mixtos también 2,3%. Y también hay depresiones subsindrómicas y combinación con síntomas hipomaníacos 3 veces más frecuente que los episodios depresivos. Y estos tienen bastante pérdida de años de vida, porque como no es tan grave, o no es tan evidente, no son tan evidentes los síntomas, pasan de un médico a otro, ¿verdad? Algunos le tratan como depresión, ¿ven? Acá, le dan antidepresivos, después le hacen un switch maníaco, pero no tan grave, deja toda la medicación, después viene otra vez, se le suma una depresión, y así, ¿verdad? Hasta que alguien se sienta, le pregunta al familiar, le pregunta al paciente todo el tiempo de enfermedad y hace una impresión diagnóstica de un trastorno bipolar tipo 2 y por fin le da estabilizadores del ánimo. Este es un seguimiento de 20 años a pacientes con depresión unipolar y pacientes con más de 6 episodios depresivos en su vida, es más probable que ya después sean bipolares. O sea, una depresión muy recurrente que no mejora con antidepresivos, que tiene síntomas psicóticos, generalmente ya hay que hacer un diagnóstico diferencial de un trastorno bipolar y ya pensar en el tratamiento con estabilizadores del ánimo. Es lo que yo les decía. Me gustó esto. La hipomanía es el lado soleado. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a nuestro grafiquito acá. Porque el tipo siempre está depresivo. Y entonces aparece un día unos días donde sale el sol para ellos, ¿verdad? ¿Cómo está el hipomaníaco? Tiene más fuerza y energía, tiene mayor confianza en sí, más planes e ideas, aumenta la actividad física, menos tímido, menos inhibido, mayor motivación laboral. De hecho, que eso hace que él trabaje más, que sea más funcional, más productivo, más hablador de lo usual, actividad social incrementada, menos sueño, pensamiento acelerado, más bromas, extrema alegría y más risas. Yo creo que si yo elegiría, preferiría estar hipomaníaca. Lástima nomás que el bipolar tipo 2, vuelvo otra vez a nuestra, tiene días nomás de hipomanía, 4 días. Y después más depresivo. Bueno, esa es la hipomanía. Y como tiene todos estos síntomas, digamos que son menos intensos que la manía,
generalmente el paciente funciona más de lo que funcionaría estando depresivo o eutímico. Hipomanía, lado oscuro de la fuerza, eso es lo malo, más irritable e impaciente, distraído, aumento del impulso de interés sexual, compras y gastos excesivos, más viajes, manejo imprudente, aumento del consumo del café y tabaco, de alcohol y emprendimientos insensatos en el trabajo. Menos frecuente que la manía, pero también puede estar presente. Bueno, ¿cómo se tratan los trastornos bipolares? Ya vimos que en el episodio depresivo de un trastorno bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2, los antidepresivos pueden desencadenar un episodio maníaco, y así se le llama trastorno bipolar tipo 3. Algunos antidepresivos tienen menos riesgo de hacer viraje o switch maníaco, como el bupropión, que dice acá. El tratamiento o gold estándar de los trastornos del humor son los estabilizadores del ánimo, sí o sí. O si no mejoran con esto, con tratamientos convencionales, terapia electroconvulsiva. Después en el episodio maníaco, estabilizantes del humor, antipsicóticos o terapia electroconvulsiva. Ya sabemos, ¿verdad? Los estabilizantes del humor, litio, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, no se usan tanto en manía, pero también. Muy importante el tratamiento de mantenimiento con estabilizadores del humor. Por ahí también el mantenimiento cuando ya está eutímico o un ánimo normal, se le puede o no seguir dando el antipsicótico. Hay algunos pacientes que vos le sacás el antipsicótico y se desestabilizan. Por eso hay que mantenerle antipsicótico antipsicótico y estabilizador del ánimo. Lo que ya dijimos, litio, carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina, oxcarbazepina. ¿Cuánto tiempo de mantenimiento? La pregunta del siglo. Yo, y no digo que esto esté bien, esto es algo totalmente mío, yo le lanzo un tiempo de tratamiento hacia el bipolar. El tratamiento mínimo es de 15 años, le digo. Y si vos recaes en ese tiempo, aumenta más. Entonces, cada 15 años es un montón, ¿verdad? Entonces, para no decirle de por vida, que suena de repente muy triste, muy, no sé, le damos una pequeña esperanza, pero el tiempo es larguísimo. Entonces, a 15 años, pero si vos recaes, pasa a 20, así le digo, ¿verdad? Entonces, ya reconforta un poco el no decirle de por vida. Algunos son un poco más fuertes, o de repente, si por supuesto, si te viene uno que recayó 20 veces, yo le digo, nunca tenés que dejar más la medicación, ahí sí, bueno, pero si son de repente primeras veces eso, yo personalmente soy un poco más cautelosa con hablar de tiempo de tratamiento. Muy importante el sueño, ya hablamos de los ritmos circadianos, y controlar el riesgo de consumo de drogas. Bueno. Quería hablarle un poquito de la ciclotimia. Voy a pasar acá. La distimia primero. Bueno. La distimia es como una depresión no tan intensa, pero crónica en el tiempo. Para diagnosticar una persona distímica, la persona tiene que tener una tristeza, generalmente una tristeza que no es tan intensa, pero que dura varios días. Varios días, de hecho que dijimos, la persona distímica es la persona que, como me dijo ese profesor una vez a mí, es como de repente la persona que se le dice amargada. Después la persona de repente puede presentar algunos días de estar mejor, ¿verdad? Como se ve acá. Puede estar de repente unos días un poco mejor, incluso ser reactivo a, qué sé yo, le cuentan una noticia buena y él puede ponerse un poco más alegre. De por ahí también no disfruta tanto de
de las actividades que antes tenía. Puede tener también poco apetito o mucho apetito, insomnio o dormir demasiado, poca energía, baja autoestima, falta de concentración. No llega a tener ideas delirantes, pero sí sentimientos así de inutilidad. ¿Cuánto tiempo tiene que durar estos síntomas? Un mínimo de un año. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la depresión era 15 días de depresión mayor? Pero la distimia es síntomas depresivos menos intensos, en menor cantidad, en un tiempo mínimo de un año. Ese es otro, eso es lo que también le dije que se le llamaba personalidad depresiva, también algunos le llaman. Acuérdense que encima de esta distimia, o sea, hasta lo triste, puede presentarse un episodio depresivo. Y ahí se le llama depresión doble. O sea, empeora la gravedad de estos síntomas y está distímico y con un episodio depresivo mayor. Y después tenemos la ciclotimia. Y la ciclotimia, como dijimos, es como un episodio, es como un trastorno bipolar, pero menos intenso y más largo también en el tiempo. ¿Qué síntomas se dan? Para diagnosticar la ciclotimia es un mínimo de 2 años. Hay numerosos episodios con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios. Para hipomanía son algunos síntomas nomás de la hipomanía. Y algunos síntomas depresivos para que no cumplen totalmente los síntomas depresivos. Nunca se han cumplido los criterios para una depresión mayor, maníaco, pero igual esta alteración o inestabilidad del estado anímico genera muchos problemas. ¿Cómo se trata? Con estabilizadores del ánimo. De hecho que también la distimia, antidepresivos más estabilizadores del ánimo, o sea, potenciadores del efecto. Y bueno, eso era un poco lo que quería transmitir. De por ahí fui un poco extensa, pero quise mostrar un poco un pantallazo de todo. Y bueno, estoy atenta a las preguntas y muchísimas gracias por la atención.